día de hoy les invito a seguir aportando con sus brillantes ideas y reflexiones. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la regulación de las APIs. Para esto me gustaría repasar brevemente algunas de las reflexiones ya anteriormente realizadas con ustedes. Bueno, en primer lugar, quisiera indicarles que en la actualidad las APIs actúan como los nervios de la economía digital que facilitan la interconexión y el flujo de datos entre aplicaciones y servicios. Además de estas, permiten la creación de plataformas digitales, la creación de marketplace y ecosistemas interconectados, impulsando la innovación y la eficiencia principalmente. Vemos cómo su estandarización simplifica el desarrollo del software, reduce la complejidad y fomenta la colaboración entre los desarrolladores, entre los usuarios y entre los proveedores. También vemos cómo los datos, las plataformas y los servicios interconectados en la actualidad son los pilares de esta economía, la economía digital, donde las APIs permiten la recopilación, permiten el procesamiento, el intercambio y la integración de datos con servicios, con plataformas y la creación de nuevos servicios interconectados que buscan mejorar la experiencia del usuario. Habíamos hablado también de casos de uso de las APIs en algunos sectores claves de la economía, ¿no es cierto? Y habíamos, por ejemplo, nombrado al sector financiero, donde las APIs son el corazón de la banca abierta, que es un nuevo modelo de banca de la actualidad, donde se permite a terceros acceder a datos y funcionalidades bancarias de una manera ágil y segura, con la que se puede permitir, por ejemplo, facilitar pagos digitales, facilitar la agregación de cuentas, facilitar la transferencia y evaluación de riesgos crediticios, la creación y desarrollo de las aplicaciones de pasarelas de pago, que lo que buscan es hacerlas más económicas, más seguras y más eficientes, ¿no es cierto? Con esto, pues, generamos mayor valor hacia los usuarios del sistema bancario. Otros sectores que habíamos analizado, por ejemplo, es en el sector de las APIs, perdón, el sector de la salud, donde las APIs vemos que son una herramienta fundamental para el funcionamiento de aplicaciones como la telemedicina, que permiten la comunicación fluida entre los actores, que permiten la integración de funciones y la transmisión segura de datos, facilitando, por ejemplo, las videoconsultas, la gestión de registros electrónicos, la gestión hospitalaria o la gestión de pacientes y la comunicación segura entre pacientes y los profesionales de la salud. Aquí vemos cómo, por ejemplo, con una creación para un terminal móvil, ¿sí? Una aplicación iOS o Android de telemedicina puede facilitar una videoconsulta, un seguimiento post-operación o un seguimiento post, sí, pero obviamente a través de un entorno seguro, a través de un enfoque de seguridad de los datos. Miren ustedes cómo aportan las APIs para el desarrollo de estas nuevas aplicaciones y mejoran de esta manera la experiencia del usuario cuando utiliza servicios de salud. Otro de los ejemplos de sectores donde aprovechan a las APIs es el sector de comercio electrónico, y aquí vemos cómo las APIs se han convertido en elementos esenciales para el éxito del e-commerce, permitiendo la integración de sistemas de pago, la integración de sistemas logísticos, la integración de sistemas de mensajería, la integración de sistemas de gestión empresarial principalmente, que lo que hacen es mejorar la experiencia del usuario,
optimizar procesos y aumentar la eficiencia de las tiendas virtuales, por ejemplo, por citar un ejemplo. Otro de los sectores que utilizan y aprovechan las APIs es el sector de la movilidad. Y aquí vemos cómo las APIs conectan a conductores y pasajeros en plataformas como Uber, en plataformas como Didi, que no son nada más que plataformas de transporte que integran servicios de mapas, servicios de pago, eh, plataformas de gestión y optimización de plataformas, de flotas, ¿sí? De autobuses o de automóviles, que permiten, en términos generales, la comunicación entre, por ejemplo, el transporte público, entre sensores urbanos, entre ciudades inteligentes, entre usuarios de la transportación pública o privada principalmente, ¿no es cierto? Otro de los sectores que aprovecha masivamente a las APIs del sector de telecomunicaciones, y aquí vemos cómo ya empresas de telecomunicaciones implementan APIs o han implementado APIs para mejorar el transporte, el sistema logístico que tienen sus técnicos, que tienen sus operaciones diarias. También vemos en este sector, por ejemplo, cómo la tecnología 5G ha impulsado mayoritariamente el uso de las APIs para transformar nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, principalmente en el sector de las telecomunicaciones. También vemos cómo las operadoras de telecomunicaciones están creando nuevas empresas que combinan y comercializan APIs de red a escala global, facilitando acceso a capacidades de la red para los desarrolladores. En este contexto, vemos que surge con fuerza una economía denominada economía colaborativa. Y esta se presenta como un modelo económico disruptivo que redefine las dinámicas de consumo y producción al priorizar el acceso sobre la propiedad. Este sistema, impulsado por la conectividad digital, facilita el intercambio y uso compartido de bienes y servicios entre particulares, transformando la manera en que satisfacemos nuestras necesidades. A diferencia del modelo tradicional, donde la posesión de bienes se considera un símbolo de estatus y seguridad, la economía colaborativa fomenta un enfoque más flexible y sostenible, permitiendo a los usuarios disfrutar de una amplia gama de recursos sin incurrir en los costos y responsabilidades asociados a la propiedad. La proliferación de APIs en esta nueva era denominada la era digital, que ha transformado la interacción entre sistemas y aplicaciones, pero también ha generado desafíos regulatorios significativos, por ejemplo. Y entre estos desafíos regulatorios está los desafíos de protección de datos, de la promoción de la competencia justa, del fomento a la innovación responsable y la protección de derechos de consumidores, que constituyen los aspectos clave que deben abordarse en la gobernanza de las APIs. Estos desafíos regulatorios interactúan con el desarrollo de aplicaciones móviles, por ejemplo, que han introducido un complejo laberinto de consideraciones legales. Y dentro de estos toma relevancia, por ejemplo, la propiedad intelectual. Propiedad que es fundamental y que requiere de la protección de creaciones originales mediante derechos de autor, mediante patentes y mediante marcas registradas, entre otros. También vemos cómo han aparecido marcos legales como los términos de uso y políticas de privacidad que son esenciales para proteger a los desarrolladores y los usuarios y que cumplen ya en la actualidad con ciertas normas y regulaciones, leyes y reglamentos de protección de datos, entre otros, ¿cierto? También están
los acuerdos de licencia de usuario final, los denominados EULA. También vemos la aparición de los acuerdos de no divulgación o de confidencialidad, los NDA, que son cruciales para proteger la propiedad intelectual y los secretos comerciales principalmente. Además, vemos y observamos a los acuerdos con las tiendas de aplicaciones que se vuelven una herramienta indispensable para la distribución masiva a través de estas tiendas digitales, ¿no es cierto? Y en este contexto, recalcamos que la propiedad intelectual debe abarcar desde el código fuente, el diseño de la interfaz y el contenido gráfico y los nombres de aplicación que se protegen mediante derechos de autor, que se protegen mediante patentes y que se protegen mediante marcas comerciales. Es por esto que los derechos de autor resguardan obras literarias y artísticas, las patentes protegen invenciones novedosas y las marcas comerciales protegen signos distintivos. También dentro de estos desafíos regulatorios tenemos a los términos de uso denominados TOU, que son acuerdos legales esenciales entre desarrolladores y usuarios de aplicaciones que establecen las reglas, condiciones para el uso de las aplicaciones. Actúan como un contrato automático al descargar la aplicación, definen derechos y responsabilidades para ambas partes, y este documento es crucial porque se detalla la funcionalidad de la aplicación, las reglas de uso permitidas o prohibidas, las consecuencias del uso indebido, las limitaciones de responsabilidad del desarrollador, los derechos de propiedad intelectual y las condiciones para la terminación del servicio de requerirse. La importancia de este documento TOU radica en su capacidad para proporcionar protección legal al desarrollador, para establecer reglas claras y transparentes para el uso de la aplicación y con esto generar confianza en los usuarios. Vemos cómo al definir las expectativas de ambas partes y establecer un marco legal justo y responsable, los TOUs minimizan el riesgo de litigios y reclamaciones, fomentando la confianza y evitando malos entendidos, lo que demuestra en el compromiso del desarrollador con la claridad, con la justicia y la responsabilidad. Para tener más claro, imaginemos pues una aplicación de edición de fotos, el Photomaster, donde sus términos de uso establecen que los usuarios pueden editar sus propias fotos, pero no las de otros sin permiso, prohibiendo un contenido ilegal. Y si se incumple, la cuenta se suspenderá. De esta manera, el desarrollador no se responsabiliza por daños al usar la aplicación, conserva su propiedad intelectual y puede terminar el servicio cuando lo desee. Esto protege al desarrollador, aclara reglas y genera confianza, siendo un contrato automático al descargar la app. Hablemos un poquito también del EULA, el acuerdo de licencia del usuario final. No es nada más que un contrato legal que define términos y condiciones bajo los cuales un usuario puede utilizar un software específico. Este EULA, a diferencia del marco legal de términos de uso, son más amplios. El EULA se centra exclusivamente en la licencia del uso del software. Por ejemplo, al descargar o instalar un video, un programa de video como el Video Pro, el EULA establece restricciones sobre la copia, establece restricciones sobre la modificación y distribución. También aclara la propiedad intelectual del desarrollador y limita su responsabilidad definiendo las condiciones de terminación de la licencia. Al aceptar el EULA,
El usuario obtiene el derecho legal de usar el software bajo esos términos específicos. Habíamos indicado que también disponemos de los acuerdos de no divulgación o NDAs. Y no es nada más que un contrato legal que protege la información confidencial compartida entre diferentes partes. Este acuerdo de no confidencialidad es crucial para salvaguardar secretos comerciales y datos sensibles. Permite establecer obligaciones de confidencialidad, definir a la información que se considera protegida o confidencial, establecer responsabilidades de las partes, en donde las excepciones a la divulgación es una de los aspectos que considera este acuerdo. También considera el plazo de vigencia y las consecuencias de incumplimiento, como también considera las demandas por daños y perjuicios. De esta manera vemos que en el proceso del desarrollo de software, un NDA es vital para compartir información sensible, principalmente con los inversores o con los colaboradores. De esta manera, impide el robo de ideas y secretos comerciales. Por ejemplo, imaginemos un desarrollador que está utilizando un algoritmo innovador y que pues obviamente requiere proteger esa información y lo puede hacer a través de la suscripción de un NDA antes de revelar cualquier detalle de este algoritmo. Y esto lo suscribe con los inversores, protegiendo su propiedad intelectual, o con los colaboradores de requerirse. También habíamos hablado de los acuerdos de tiendas, ¿no es cierto?, digitales, como las App Store. Los acuerdos de App Store son los contratos que los desarrolladores deben aceptar para distribuir sus aplicaciones en tiendas como Apple Store, como Google Play Store, y pues estos acuerdos establecen los términos y condiciones para la publicación, para la distribución y uso de las aplicaciones en la plataforma, incluyendo las políticas de uso, los requisitos de cumplimiento y acuerdos de licencia. En este sentido, los desarrolladores deben cumplir con estos acuerdos para que sus aplicaciones sean aceptadas y permanezcan disponibles en la tienda digital. Hagamos un ejemplo para que sea más gráfico. Imaginemos que un desarrollador tiene una aplicación de telemedicina, una aplicación de salud, y pues quiere publicar en App Store. Entonces, esta tienda, para publicar esta aplicación, pues le exige que el desarrollador cumpla con las pautas que esta tienda tiene respecto a la recopilación y el uso de datos de salud, como por ejemplo el cumplimiento a la ley IPA, que es una ley federal de Estados Unidos que protege y da privacidad a los datos de salud de las personas. ¿Sí? Y claro, pues obviamente esta tienda va a exigir que el desarrollador pues cumpla con esta ley, cuyo objetivo principal es proteger la privacidad y seguridad de la información médica protegida, ¿no?, de las personas. Entonces, el acuerdo de la App Store puede especificar algunas restricciones sobre el tipo de datos de salud que pueden recopilar. También puede establecer restricciones cómo estos datos pueden ser almacenados, cómo pueden ser protegidos, y también establecer requisitos para obtener el consentimiento del usuario. El incumplimiento de estas pautas podría resultar en la eliminación de la aplicación de esta tienda digital. Bien,
Por otro lado, vemos cómo los aspectos éticos y de seguridad de las aplicaciones se vuelven cruciales en esta temporalidad, ya que la privacidad de los datos exige que haya transparencia y principalmente consentimiento informado, siendo la mitigación del sesgo algorítmico y la promoción de la equidad en el acceso imperativos éticos, donde la autentificación y autorización deben obedecer a procesos robustos, donde la protección de datos debe ser realizada mediante procesos de cifrado y la gestión de los datos debe ser una gestión proactiva de vulnerabilidades para asegurar mayor seguridad de la data. En este sentido, pues la protección de datos personales y la privacidad toma relevancia. La privacidad de datos no es nada más que una preocupación global. Por ejemplo, vemos cómo ya en la Unión Europea el Reglamento General de la Protección de Datos establece un marco legal robusto para la protección de datos personales y se activa cuando la empresa procesa datos personales de personas que se encuentran en la Unión Europea, de empresas que utilizan bienes o servicios o ofrece bienes o servicios a los ciudadanos de la Unión Europea que monitorizan el comportamiento de los usuarios, que monitorizan la información de los usuarios, pues deben cumplir ciertas regulaciones, ya que los datos personales pueden concebirse o pueden abarcar cualquier información que pueda identificar o identifique a una persona. En este sentido, existen categorías especiales de datos cuyo procesamiento está estrictamente regulado. Y aquí, en el procesamiento de datos, interviene el responsable de tratamiento y el encargado de este tratamiento. Este reglamento exige que el procesamiento de datos tenga una base legal como el consentimiento del interesado, del usuario, ¿sí? Y los interesados tienen derechos como al acceso, derechos como a la rectificación, a la supresión, a la portabilidad y a la oposición al procesamiento de sus datos. En este contexto, las empresas deben proporcionar información transparente sobre el procesamiento de datos y el reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos establece normas específicas para el procesamiento de datos de menores, por ejemplo, de decisiones automatizadas y de violación de datos. El cumplimiento se verifica mediante evaluaciones de impacto, mantenimiento de registros y la implementación de principios de protección de datos desde el diseño y por defecto el incumplimiento puede resultar multas significativas. De esta manera vemos cómo las regulaciones de las interfaces van desde las preocupaciones de tener marcos legales que protejan la propiedad intelectual mediante marcas y patentes, que protejan la privacidad y la seguridad, que protejan a los desarrolladores, que protejan a los usuarios, que protejan a los datos personales mediante leyes y reglamentos que establecen regulaciones específicas y claras para el uso y aprovechamiento del dato. Finalmente, quiero agradecer por su gentil atención. Quiero expresarles que cualquier duda, reflexión o sugerencia estaré disponible a través de los correos electrónicos puestos a su disposición y de mi parte expresarles un excelente día y mis agradecimientos.